Gloria a Dios, seguimos con nuestra bella programación y estábamos hablando anteriormente de la salida de la congregación para mí. Acuérdate que yo muchísimas veces quise salirme por todo lo que sucedía y realmente Dios era mi fuerza para mantenerme. Y ahora más que nunca lo entiendo que era Dios tratando con mi propio orgullo, con mi propia rebeldía de que, ay, que me dijeron me dolió. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen algo en la congregación o nos rechazan o no sé, tantas cosas y nos duele tanto que nosotros realmente nos vamos? Bueno, yo quería irme muchas veces, pero no pude irme porque realmente el Espíritu de Dios no me lo permitía, porque era allí donde era mi entrenamiento, era allí donde yo estaba literalmente en la guerra de la carne contra el espíritu, verdaderamente. Mi carne quería ser el mayordomo y mandar y hacer todo lo que quería, y el espíritu me decía, ok, sométete, tranquilízate, bájate un poquito, ¿no? Entonces era algo como de esa manera, increíble. Ahora, saliendo, entonces dice acá en el capítulo, la página 27, dice, esto se veía ya venir, Dios lo había anunciado. Muchas veces quise correr de aquel lugar al ver el desamor y la falta de unidad de mis hermanos de la iglesia. Dios me mantuvo firme hasta cuando la congregación fue sacudida por el pecado del pastor. Todo salió a luz un día. La iglesia se dividió. Por gracia de Dios, 2 meses anterior a esto, ya el Señor me había sacado de aquel lugar. Y aquí quiero hacer como literalmente un pare, como poner parar un momentico para explicar esto. En todo lugar y en toda congregación siempre habrá algo que no está bien. El problema radica cuando nosotros llegamos a una congregación y pretendemos que todo va a estar de maravilla, que todo va a estar grandioso, que todo va a ser wow y que nos van a tratar súper bien. Recuérdate, hermano, hermana, amigo, cuando uno llega a una congregación, cuando uno llega a un lugar a congregarse, sea en un hogar, sea en un edificio, va a haber gente enferma, van a haber gente que no son libres todavía. Vamos a estar todos juntos como en un hospital, enfermos. Entonces muchas veces uno espera un montón de cosas y el esperar un montón de cosas es lo que nos lleva a tener estos desánimos, a querer negar a Dios muchas veces porque creemos que porque las personas no son de una manera, entonces Dios tampoco es real. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que aprender a dividir realmente lo que Dios es, los atributos, el carácter de Dios, y para conocer eso tenemos que entrar en la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a separar lo que es la humanidad, las personas, pero eso solamente se obtiene con una firmeza, con oración, con ayuno, con entendiendo que Dios sigue siendo Dios a pesar de todo, las personas que nos rechacen, a pesar de todo el dolor, a pesar de las enfermedades, Dios sigue siendo Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Entonces, el pastor viajaba mucho. La pastora era la que siempre estaba delante de todo, atendiendo a todo, pero el pastor es el que viajaba para cada lugar y él nunca estaba realmente en la iglesia. Pero los intercesores, que éramos nosotros y otro grupito, nosotros siempre orábamos por muchas de estas cosas. Dios empieza a revelarme en medio de la intercesión en el cuarto donde yo me metí a interceder, me empieza a revelar que el púlpito, la parte del púlpito estaba sucia, que había muchas aguas sucias, pero en ese momento yo era nueva y realmente hasta ahora estaba siendo preparada y no entendía absolutamente nada. Después yo le empecé a decir a la pastora, hay algo que está ocurriendo, hay algo que no está bien, Dios me pone para que ore por esto. Y ella, saber que yo era una persona nueva, siempre me decía, ay, hermanita, usted es nueva, hay cosas que quizás usted cree que vio, pero no las vio, porque mejor no las anota y ore por eso.
Eso a mí a veces me molestaba porque yo decía, Dios mío, ella es la única persona como que yo tengo para confiar y para decirle cosas, pero bueno, si ella está diciendo esto, gloria a Dios, lo voy a hacer. Ahí empecé a escribir muchos libros, empecé a escribir muchas cosas, pero bueno, yo decía, Señor, tú tienes el control de absolutamente todo. Pasó el tiempo, pasaron los años y la iglesia empezó, bueno, la congregación empezó, bueno, la iglesia, porque somos nosotros, empezó como a enfriarse un poquito. Empezaron las personas a estar como un corazones duros, era algo que pasaba y yo seguía orando porque, como les digo, yo estaba en el grupo de intercesión, entonces yo llegaba a las 4:30 de la mañana porque la pastora me había dado la llave de la iglesia para recibir a los hermanos y hermanas que querían venir a orar, que verdaderamente eran solamente un puñado en la mano, ¿verdad? No eran muchos los que querían venir a las 4:30, 5 de la mañana a orar. Pero yo llegaba con mis hijos, yo agarraba a mis hijos, los ponía en mi auto, manejaba la iglesia y los acostaba en las bancas de la iglesia para así poder orar y estar ahí. Y esa fue mi vida por muchos años, casi 6 años haciendo eso continuamente para la gloria del Señor, porque realmente Él es el único que te puede mantener, el Espíritu de Dios en tus fuerzas. Nada puedes hacer, dice la palabra. Entonces pasaron todas esas cosas cuando de repente nos enteramos, bueno, de la noticia. Yo ya estaba fuera de la iglesia porque el Espíritu de Dios me había dicho a mí que era tiempo de salir. No fue en mi tiempo, no fue mi momento, no fue porque a mí se me dio la gana, porque créeme, yo quería salir hace tiempo de la iglesia porque me dolían muchísimas cosas y yo estaba muy herida, a pesar de que estaba ahí para ser restaurada, estaba muy herida por todo lo que había pasado en el mundo y de repente también todo lo que ellos hacían. Entonces para mí eso era como bastante confuso, pero a la vez Dios me iba adiestrando para las batallas que eventualmente tendría internacionalmente cuando iba a las naciones, porque allá fueron caos. Entonces, cuando me enteré era que, bueno, el pastor había caído en pecado. Tristemente se dividió la iglesia, se quedaron algunas personas, otras se fueron, como sucede en cualquier congregación cuando hay algo así tan fuerte. ¿Por qué? Porque las personas confían mucho en los líderes, porque las personas muchas veces idolatran a los líderes y creen que si están en el liderazgo y en el púlpito están perfectos y no tienen nada de pecado, y eso no es así, hermanos. Aún los líderes luchan el doble muchas veces con cosas en sus vidas que obviamente no pueden mostrarle a las personas que tienen, pero están allí. Y la única forma, como dije anteriormente en el video, es de ir a la casa del alfarero y ser sano realmente uno. Un líder, una persona de Dios, una persona que está liderando a una congregación, realmente tiene que estar continuamente en la casa del alfarero, tiene que estar continuamente rindiendo sus debilidades, su carnalidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando el orgullo se nos sube, y cuando uno se empieza a creer la última Coca-Cola del desierto y empieza a recibir los aplausos y los likes por Facebook y todas estas cosas grandiosas, a uno se le olvida la intimidad con Dios. Y a uno se le olvida de dónde Dios lo sacó. Y a uno se le olvida muchas veces que es más importante estar en la presencia de Dios que estar por la televisión o por las redes sociales o en la presencia de las personas, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y esto lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, aquí dice, todo salió a luz un día y la iglesia se dividió. Por gracia de Dios, 2 meses antes yo había dejado ese lugar. Ahora no sabía hacia dónde dirigirme, puesto que no entendía en ese momento lo que Dios quería hacer conmigo. Mi deseo, mi obsesión era mantenerme en una congregación. Yo estaba obsesionada literalmente, hermanos, para someterme a la autoridad, para seguir bajo cobertura. Era como que yo necesitaba esto para saber y sentir que yo estaba bien delante de Dios y delante de la humanidad, o sea, los líderes. Pero en ese momento me siento
y hablo con Dios. Obviamente yo era una persona que estaba en continuo ayuno y oración desde mi conversión. Es como si Dios me tomó, como dije anteriormente, me metió en una cajita de cofre y me dejó ahí orando y ayunando. Entonces siempre era, Señor, dime lo que quieres que yo haga. Por favor, no me dejes hacer mi voluntad, lo que yo quiera, mis emociones. Pasó un tiempo y obviamente antes de todo esto, a la iglesia no permitirme que predicara. ¿Se acuerda que les había dicho que yo no podía predicar? La pastora no me dejaba predicar, aunque había tomado ya los cursos. Ella me iba a ungir como evangelista, aunque yo tomé los cursos de discipulado, de liderazgo, todo lo que tenía que hacer para ser ungida, nunca lo hizo. Y me acuerdo antes de yo irme, y vuelvo un poquito atrás, que ella me llamó y me dijo, Janet, hoy predicas en la iglesia. Esos fueron antes de los 2 meses que iba a pasar todo esto. Y cuando yo iba caminando para el púlpito, un varón de Dios que Dios usó mucho en mi liberación personal, me dijo, es la primera vez que predicas aquí, la última, no te dejarán volver a subir al púlpito. Y yo dije, wow, ok. Bueno, yo realmente dejé que el Espíritu Santo me guiara, y yo digo que ese día fue tan hermoso porque el Señor tocó tantas vidas, y tantas vidas que habían estado como duras allá atrás, sentadas sin querer nada. Vinieron como a un encuentro otra vez con el Señor. La gloria de Dios se manifestó de una forma de amor, de abrazo, de cosas lindas. Y ¿sabes qué te digo? Dios es fiel. Dios es fiel, porque ese día fue un día hermoso para aquellos hermanos, para mi propia vida. Yo me sentí bien de que Dios me permitió hacer esto, pero que no fue en el tiempo mío, sino en el tiempo de Él. Y ese día fue realmente la última vez que yo prediqué en ese momento en la iglesia del Buen Pastor. Entonces, seguimos adelante. Después de esto, hermanos, comencé a asistir a una iglesia africanoamericana. Y recuérdate, Dios me usaba, en la iglesia no me usaban como predicadora ni nada, pero los pastores de otras iglesias africanas y americanas venían a la pastora y le pedían que me enviara a mí a las iglesias de ellos. Y yo decía, wow, Dios me usa afuera, pero en mi propia iglesia no me permiten hacer mucho. O sea, sí hacía algo, era una intercesora y estaba ya con el grupo de células de mujeres, pero en cuanto a la prédica. Y era algo glorioso porque Dios me llevaba a los lugares afroamericanos. Y era siempre a liberación. Yo no conocía la Biblia tanto, yo no sabía mucho de la palabra de Dios, pero era increíble como Dios me decía, abre tu boca, yo la lleno. Yo sentía una bola de fuego que venía dentro de mí, y de repente empezaba a lanzar palabra de Dios, palabra bíblica, o yo me iba a la Biblia y era como que yo llegaba al lugar donde tenía que llegar y decía lo que decía la palabra. Y las liberaciones delante de Dios, hermanos, que no me deja mentir, eran grandiosas, eran poderosas. Yo veía cómo la gente era liberada de cosas feísimas, de brujería, de hechicería, cosas tremendas. Y yo decía, Señor, ¿y sabes qué es lo lindo de todo eso? No era yo. Yo solamente era un instrumento para abrir mi boca, para decir lo que Dios quería hacer, y Dios hacía todo eso por medio de su Espíritu Santo, por medio de sus ángeles, porque la Biblia dice que Él escogió ángeles para que nos sirvieran, para ministrarnos. Y obviamente no se le debe adorar a los ángeles. Y yo decía, ay, Dios mío, Señor, gracias. Bueno, yo quedaba impactada. Y esto sucedió todos esos 6 años de que yo estuve en la otra congregación predicando afuera, con el permiso siempre de la pastora. No sé, yo creo que Dios la toca y ella decía, prefiero que vaya y predique afuera que acá. No sé, pero bueno, Dios después alineó todas las cosas aún con ella y conmigo, y sanó mi corazón, porque mi corazón realmente en ese tiempo quedó bastante herido. Y bueno, fueron unos años, diría yo, para sanar esa área.
Y Dios lo fue haciendo en su tiempo y en su momento. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no es dueño de nadie. El que dice ser dueño de la congregación y de las ovejas que a mí me pertenecen, que yo soy el ungido, que las voy a cubrir y nada, cuídese de tratar de ser como Dios, porque Dios solamente hay uno, Jehová de los ejércitos es su nombre, donde la palabra dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios. Es simple, no hay que agregarle ni hay que quitarle. Amén. Bueno, entonces seguimos acá. Me lleva a una iglesia afroamericana y con esto vamos a terminar esta parte porque esta parte es un poquito larga porque hay otras cosas que contar, pero le digo algo. Este pastor, yo lo conocí así un poquito y empecé a ir los domingos. Yo ya tenía miedo de que Dios abriera mi boca para decir algo porque ya era como que tenía que decir algo y literalmente correr, y eso lo escribo aquí en el libro. Pero Dios me habló y me dio una palabra para ese pastor porque el problema era que cuando él oraba por las personas, él las empujaba. Hermano, no es que le pongo la mano y oro por usted, era literalmente empujarlas. Y un día me acuerdo haber invitado a un evangelista conmigo que fuera a esa iglesia para que ellos lo conocieran, a ver si el Señor le permitía predicar allí. Y me acuerdo que él tomó a este evangelista y le hacía así tan duro en la frente y lo empujó con toda la fuerza, y aquel hombre debajo de la silla fue a dar. Dios mío, yo estaba tan avergonzada y yo dije, Señor, yo sé que esto no fuiste tú. Y él hacía eso con todas las personas hasta que un día, bueno, obviamente el Señor me permite hablar con él, darle la palabra de que eso realmente no era la forma de Dios, porque tú me puedes decir, ¿y qué te crees tú? Que tú sabes la forma del Espíritu Santo. Yo no me creo que sé nada. Es más, yo no soy nadie sin Dios. Si Él no me da para hablar, no puedo hablar porque hablaría pura bla, bla, bla. Pero yo te digo una cosa, hay cosas que los líderes de las congregaciones hacen que son antibíblicas, que no son realmente bíblicas, y empujar a la gente de esa manera para ver si se caen, para que otros vean que gloria a Dios se cayó, eso no es de Dios. Entonces tuve que decírselo y literalmente correr de esa iglesia porque obviamente él se enojó y ya no me quería en la iglesia. Y así sucesivamente empecé a caminar mi vida de misionera. Ahí empieza mi campo de misionera. Cuando salgo de la iglesia, Dios me empieza a decir misionera evangelística realmente, porque realmente yo siempre fui llamada a evangelizar. Ahora obviamente Dios me tiene como maestra enseñando todo lo que viví y la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Solo le doy la gloria a Él porque no nos podemos gloriar en nada, solamente en Él. Amén. Entonces hasta aquí dejo mi parte, pero esto es para que aprendamos que hay cosas que quizás tú estés viendo hoy en tu congregación que no te gustan, que es como que qué locura. Uno de los consejos que yo le doy a todo el mundo: quédate callado y callada, porque tú no eres Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo va a poder transformar los corazones. Si Dios te da para hablar, habla. Pero si Dios te dice cállate, sé obediente, porque en la obediencia está el poder y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Te bendigo en este día precioso. Bye bye.